Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este cuarto capítulo en Matriz de Opinión con el apoyo técnico de K Estudios, el Centro Estratégico para el Desarrollo Integral y el CEAP de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Hoy tenemos a un invitado ya de la casa, Francisco Muraglia. Vamos a hablar sobre la Turquía contemporánea y él nos va a dar un esquema general para poder pensar actualmente la política exterior de un país tan importante como lo es Turquía. Hola Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Es un gusto tenerte de vuelta acá en Matriz de Opinión. Bueno, Eh, muchísimas gracias por el espacio. no, Francisco, a vos por tu conocimiento. Francisco, quería preguntarte, ¿cómo podríamos pensar la política exterior turca durante sus primeros años en el poder? ¿Y qué cambios trajo la primavera árabe? Bien, en los primeros años, tenemos que tener en cuenta que el AKP llega al poder en el 2002. Año 2002, luego de varias conmociones políticas, luego una crisis económica del 2001 en Turquía, que francamente destruyó la economía turca, junto con la de varios países del mundo, fue una crisis internacional, podríamos considerarla, pero en Turquía tuvo un impacto muy fuerte. El AKP llega al poder y se impone como partido mayoritario en el Congreso. Tenemos que recordar que en ese momento tenía un sistema parlamentario Turquía. Posteriormente lo cambia y bueno, eso lo vamos a abordar más adelante. En los primeros años, el gran objetivo, la novedad a nivel internacional, era la Unión Europea. Por lo cual, el proceso de ingresar a la Unión Europea era algo que se considera como un objetivo para Turquía. Entonces el AKP empieza a fomentar esta política de europeización, de occidentalización, de liberalización en términos sociales y económicos. Ya llegaron al poder con una lógica liberal en términos económicos. Pero Turquía era un país que aún se mantenía cerrado, aún era un país que tenía unas fuerzas armadas que eran quienes francamente cortaban el bacalao en la política. Tenemos que recordar que en 1998, por ejemplo, Turquía sufre un golpe de Estado moderno, posmoderno se lo llama, o sea, un golpe de Estado blando, según el cual las Fuerzas Armadas invitan a un gobierno que también era de raigambre islámica, como el AKP, a correrse del poder porque no consideraban que fuese de la mano con, digamos, la laicidad que tenía que tener el Estado turco. Entonces el AKP llega a una posición fuerte en términos electorales, pero endeble de la estructura. Bien, la principal figura, Recep Tayyip Erdogan, asume hacia el 2003 como primer ministro, luego de una reforma porque él estaba digamos, vetado de la política turca por unos comentarios que había tenido que, según la reglamentación de ese momento, consideran que violaba la laicidad del país. Él es un firme creyente islámico suní. Entonces, bueno, cuando asume en 2003, luego de un interinato de Abdullah Gül, que luego obró como presidente de Turquía, recordemos en esta matriz parlamentaria de primer ministro y un presidente en funciones más bien protocolares. El objetivo era pasar a formar parte de la Unión Europea. Entonces Turquía experimenta sus años dorados, ¿no? Se acerca mucho a Occidente, se acerca a la Unión Europea, liberaliza su sistema social, quita poder progresivamente, sobre pretexto de unirse a la Unión Europea, logra quitarle poder a las Fuerzas Armadas, lo cual le dio muchísima estabilidad, y se empieza a perder un poquito el temor a este monstruo que se consideran las Fuerzas Armadas en Turquía con su capacidad de veto que tenía en muchas cuestiones de política fundamental. Pero también el AKP sube con una lógica conocida como la doctrina de profundidad estratégica, que se oficializó hacia el 2009, con la llegada de ENTO para con la Unión Europea. Y con Siria, por ejemplo, es un caso formidable de acercamiento, de pasar de estar al borde de la guerra en 1998, por el apoyo de Siria al PKK, que el PKK es el Partido de los Trabajadores Kurdos. Recordemos que Turquía tiene una minoría kurda muy relevante, y el PKK es, digamos, la rama más extremista, podríamos considerar, según Turquía, es considerado un país, una agrupación terrorista, por la Unión Europea también, por los Estados Unidos, por lo cual el apoyo de Siria al PKK lo llevó al borde de la guerra. Durante el mandato del AKP esto se terminó, un acercamiento profundo, una unión económica incluso, una frontera inmensa entre los dos países. Por lo cual hubo un acercamiento, pero llega el 2011. Llega el 2011 y con él la primavera árabe. Y en la primavera árabe podemos ver cómo Turquía consideraba que tenía ciertos niveles de poder gracias al soft power que venía
desarrollando en el marco de la doctrina de profundidad estratégica, que se da cuenta que en los hechos no tiene, o que solamente con el soft power, con el poder blando, con la influencia, con la cultura, no es suficiente para influir realmente en un ambiente tan caótico, tan conflictivo. Por lo cual Turquía ve como sus relaciones con Israel, que ya venían en franca decadencia desde el incidente de la flotilla, que es cuando en el medio, o sea, posteriormente a una operación militar que tuvo Israel en la Franja de Gaza, que se llamó Plomo Fundido, murieron muchísimos civiles, condenada internacionalmente, se acusó a Israel de crímenes de guerra, y en el marco de esta operación Turquía se aleja. El presidente Recep Tayyip Erdogan se enemista públicamente con el entonces primer ministro israelí Shimon Peres, entonces ya ahí tenemos un alejamiento notable. Después, el caso más emblemático de acercamiento dentro de la profundidad estratégica, que era Siria, Turquía cuando personalmente Recep Tayyip Erdogan, que tiene una relación muy cercana con Bashar al-Assad, entonces presidente sirio, le recomienda que liberalice la situación, que dé un lugar de opinión a los opositores por Bashar al-Assad considerados rebeldes. Bashar al-Assad se niega. Al negarse, luego de varios meses de intentos, de convencimiento, de reuniones, de cooperación, Turquía se cansa y termina cerrando su relación, rompiendo su relación con Siria, y le declara la guerra formalmente a Bashar al-Assad, no al Estado sirio formalmente. Y así también vemos un alejamiento de Irán, que se posiciona en favor de Siria. Es un momento muy caótico para Medio Oriente, por lo cual vemos una securitización de la política exterior turca. Al ver esta securitización, y a su vez sumado al crecimiento del complejo militar industrial turco, vemos cómo progresivamente Turquía empieza a jugar como un actor con menos preponderancia del soft power y más en el hard power, el poder duro, el poder militar, y en un crecimiento económico que venía experimentando. Bien, teniendo presente todos estos datos que nos das ahora, me gustaría que profundizaras cómo fue la mutación del poder de Erdogan y cómo fue cambiando la política exterior en función de este cambio en su personalidad en el gobierno, digamos. Bien. A ver, Erdogan, junto con el AKP, pero como figura principal y visible, asume en franca debilidad. El AKP tenía poder político, como mencionamos anteriormente, pero no poder institucional, y lo va ganando progresivamente. En este proceso se le permite, o él se permite a través de la estructura del AKP y de aliados estratégicos que va seleccionando, podemos recordar el movimiento de Fethullah Gülen, llamado İsmet, que era un movimiento de Islam liberal, político, educativo también, tenía escuelas a lo largo de todo el mundo. Entonces toma algunos de estos movimientos para ayudarse a ganar poder, pero progresivamente se va desprendiendo de ellos. Por ejemplo, con el İsmet de Fethullah Gülen tiene una ruptura en el año 2013. Y en ese momento podemos ver un giro conservador en Erdogan. Empieza a haber enemigos en el exterior y en el interior. Los enemigos internos están, según él, son promocionados, financiados, impulsados por algunos de sus enemigos externos, fundamentalmente de democracias occidentales que, bueno, consideran que Erdogan se está alejando de la postura pro-europea, occidental, como país islámico modelo para el resto de los países de la región, porque se tenía Turquía de esta posición, ¿no? De, bueno, es un país de amplia mayoría islámica, sí, arriba del 95-97% de su población es musulmana suní, pero por otro lado es una democracia. Entonces se lo tenía como un modelo, el modelo turco, y a su vez era económicamente liberal, muy liberal de la Turquía en ese momento. Entonces se lo tenía como un modelo a replicar para los países de la región, para los países del MENA, Medio Oriente, Norte de África, también algunos países africanos del Cuerno de África y demás. Sin embargo, cuando Erdogan gana poder propio, al ganar poder propio se aleja progresivamente de esto. Se teoriza de que usa este posicionamiento pro-occidental y luego se aleja progresivamente, más bien en una lógica de ganancia de poder y de estabilidad y más bien permanencia en el poder, que por una cuestión de convicción propia. Sin dudas es un político muy hábil, por algo ha estado más de 20 años al frente de Turquía, pero progresivamente se vuelve más conservador, promociona más leyes cercanas a sus creencias religiosas, y sin dudas es un político que prefiere las relaciones diplomáticas personalistas, no en una matriz burocrática,
como podría ser gobierno con gobierno, Estado con Estado a lo largo del tiempo, sino más bien él tiene una inclinación por los líderes fuertes. Lo podemos ver, por ejemplo, con Putin mantiene excelentes relaciones. Los dos más o menos llegaron al mismo tiempo al poder en sus respectivos países. Con Víctor Orbán también tiene excelentes relaciones. Tuvo con Nursultán Nazarbayev en Kazajistán por mucho tiempo muy buenas relaciones, hasta 2019-2020 que se retira del poder. Entonces podemos ver, mismo con Azerbaiyán, que también es un caso similar al sirio de paso de mando dentro de la familia. Por lo cual podemos ver esta política personalista, casi de construcción del vínculo entre hombres fuertes de la política más que entre gobiernos o estados. Me resulta muy interesante en relación a la primera pregunta que te dice, pensar cómo ha mutado la política exterior turca en relación al escenario multipolar, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver que actualmente la Rusia de Vladimir Putin ha emprendido un proceso de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. También podemos ver que la Unión Europea tiene una puja interna por tener una fuerza independiente a la organización de la OTAN. Y también vemos que China pues, ha jugado un papel fundamental en este mundo multipolar. En ese sentido, hablabas de una transición del soft power al hard power en Turquía. ¿Cómo podríamos pensarlo en materia estratégica? Bien, a ver, tenemos que tener en cuenta un hito fundamental en la transición hacia el hard power, que es, a ver, el desarrollo militar de los países no es algo que se puede decidir de un día para el otro, ni siquiera de un año para el otro. Suele tomar décadas tener una matriz militar de una industria castrense propia. Más cuando Turquía estaba en búsqueda de la autonomía. Al tener este descreimiento con la Unión Europea, al tener este descreimiento con Occidente en general, pero tampoco pudiéndose fiar del todo de Rusia, porque lo que hace con Rusia es compartimentalizar sus relaciones. En los espacios donde tienen acuerdos claros, por ejemplo en materia comercial, se pueden hablar todos los temas. En cuestiones geopolíticas, por ejemplo, que tienen desacuerdos bastante claros, apoyo histórico de Rusia a Armenia contra Turquía apoyando a Azerbaiyán, el conflicto que tienen estos por Nagorno-Karabaj, es sumado el conflicto armenio-turco por las cuestiones ocurridas en 1915, el marco de la Primera Guerra Mundial, el conflicto sirio luego durante la Primavera Árabe, son cuestiones que Turquía y Rusia dialogan desde el punto más pragmático. Pero en el año 2005, los Estados Unidos prohíben hacer un veto a la exportación de tecnología sensible a Turquía. Esta prohibición involucraba mucho de los drones, por ejemplo, que era una tecnología que empezaba a llegar a los países del segundo nivel global. Ya las potencias mundiales tenían drones, por ejemplo, el MQ-1, que es el dron más utilizado por los Estados Unidos durante décadas, ya luego pasaron al MQ-9, Reaper, que se dice que es el más efectivo, pero también más caro. Por eso surge la industria turca como una opción para rivalizar con los países de Occidente, de la industria militar, del comercio militar, pero sin tantos requisitos. ¿Por qué sin tantos requisitos? Por lo general Occidente lo que suele pedir, digamos, de cara a la tribuna, por decirlo así, son requisitos democráticos al momento de vender armamento o por lo menos estar alineado con la postura occidental y demás. Turquía no pide esos requisitos, Rusia en general no los pide, China en general no los pide, por lo cual, Irán tampoco en general los pide. Entonces son industrias que fueron surgiendo, obviamente la China y la Rusia, mucho más avanzadas, principalmente la rusa, la China fue tomando posición en los últimos años, pero desde la matriz estratégica podemos considerar que Turquía ve esto como una posibilidad, de decir, bueno, somos un país OTAN, por un lado, pero somos un país en las puertas del Medio Oriente, en las puertas de África, en las puertas de Asia, con un legado neotomano, que es parte de la doctrina que se fue adoptando progresivamente, más allá de la profundidad estratégica, ya saliendo de la profundidad estratégica. Y Turquía ve esto como una posibilidad, pero a su vez no ve a China, no ve a Rusia como enemigos, pero los ve como competidores en muchos escenarios. Por ejemplo, en África, China es un competidor. A Occidente lo ve como un mal necesario en muchas ocasiones. Ahora con los últimos eventos de la guerra en Ucrania, con los eventos relacionados al posicionamiento de Trump en materia de la defensa de Europa, está más cercana, Turquía. Eso un poco lo charlamos en el pasado episodio que estuve.
Pero sin dudas Turquía trata de tener la política estratégica más autónoma posible. Y con autónoma me refiero a no depender fundamentalmente de ningún aliado, pero sí ir respaldándose en uno en otro, pivoteando dentro del sistema internacional y tratando de, en ese proceso, ganar poder gracias a los países del sur global, principalmente. Fundamentalmente en África tiene una posición muy marcada. El Medio Oriente trata de accionar lo más posible. Lo estamos viendo ahora con el nuevo gobierno sirio, que está apadrinado por Turquía en muy buena medida, y trata de defender sus intereses respecto a algunos avances que puede tener Israel. Y también en Asia Central, que se le dificulta por el posicionamiento de Kazajistán, que es el otro país fuerte que hay en la región, en Asia Central, más allá obviamente de Rusia. Pero vemos a Turquía tratando de pivotear en la autonomía y respaldándose en un actor o en otro dependiendo de las circunstancias. Es decir, que podríamos pensar que la construcción de este nuevo complejo militar industrial en esta nueva etapa implica una nueva etapa en la política exterior. El desarrollo del complejo militar industrial es pieza angular de la nueva política exterior turca. Es fundamental para su proyección de poder. Tenemos varios casos. Ejemplo, Libia. Luego al comienzo de la primavera árabe, Turquía inicialmente se posiciona en favor de Gaddafi, o en una transición democrática, lo mismo que en el caso de Siria, darle lugar a los espacios opositores para conversar las diferencias. Por otro lado, la OTAN se posiciona abiertamente en contra de Gaddafi. Recordemos que tuvieron muchísimos enfrentamientos. Gaddafi tenía una posición muy autónoma, no era favorable en muchas de las posiciones económicas y financieras mundiales que podrían defender los países, los principales socios de la OTAN. Por ejemplo, su iniciativa de una moneda africana respaldada en el oro y demás. Por lo cual, bueno, la OTAN se posicionó claramente en contra de Gaddafi, y se vieron a los Rafales franceses volando por encima de Trípoli y bombardeando. Turquía inicialmente se posiciona en favor del diálogo, luego se termina teniendo un baño de realidad y entiende que su posición no es lo suficientemente fuerte. Pasan los años, la guerra continúa, porque más allá de que la OTAN propició la caída de Gaddafi, no propició un acuerdo ni un entendimiento en Libia, por lo cual se vio un escenario de guerra civil entre el GNA y el LNA. GNA, que es el gobierno apoyado por las Naciones Unidas y por Turquía, contra el LNA, que es el gobierno apoyado por Francia, Rusia, los Emiratos Árabes Unidos principalmente. Mercenarios de Wagner se han visto en el terreno y demás. Digamos que el LNA, posicionado al este de Libia, y el GNA al oeste, como para que los oyentes tengan una imagen más o menos en mente. En el año 2019, con las proezas del complejo militar industrial turco, se le proporciona no solo munición, no solo ayuda logística, sino también drones Bayraktar TB2. Esto es algo fundamental. El Bayraktar TB2 es la joya de la corona del complejo militar industrial turco. Es... digamos, trazar un paralelismo, es el AK-47 de los drones. Se puede producir en masa, es barato en relación con sus competidores. Por ejemplo, un Bayraktar TB2 cuesta alrededor de $5 millones. Un MQ Reaper, que es la versión americana, un poco superior en prestaciones, pero el costo que tiene es de $30 millones. Las versiones israelíes, por ejemplo, están en torno a los 15. Entonces tenemos ahí una diferencia sustancial en precios, y a su vez recordemos que Turquía no pide garantías democráticas en general para comerciar esta clase de armamento, y es fácil de usar en general el Bayraktar TB2. O sea, es fácil enseñarle a los soldados de los distintos países a los que se les vende cómo utilizarlo. Por lo cual es un dron que está masificado. El Bayraktar TB2 se usó en Libia y frenó el avance de las LNA apoyadas por el grupo Wagner, apoyados por los Emiratos Árabes Unidos y demás. Se usó en el conflicto de Nagorno-Karabaj, por ejemplo, en 2021, en el cual, recordemos que tiene una disputa histórica entre Armenia y Azerbaiyán por la región del Alto Karabaj. Pertenece históricamente y reconocida internacionalmente a Azerbaiyán, pero por otro lado Armenia reclama que es un territorio de población mayoritariamente armenia.
2021 un nuevo enfrentamiento como el de 1994, más allá de las distintas escaramuzas que hubo a lo largo de los años. El de 1994 ganó de forma aplastante Armenia y ocupó de facto el territorio. En el año 2021 una avanzada azerí de Azerbaiyán y conquista el territorio. ¿Gracias a qué? Fundamentalmente al uso del Bayraktar TB2, principalmente. Lo vemos también en las distintas operaciones que tuvo el ejército turco, las Fuerzas Armadas turcas en territorio sirio, sea contra Al-Qaeda, sea contra distintas facciones de ISIS, sea contra las tropas kurdas apoyadas por Estados Unidos, porque recordemos que Siria fue un gran escenario de batalla de ejércitos Proxy. Las tropas kurdas operando como un ejército Proxy de los Estados Unidos. Vemos al gobierno sirio apoyado por Irán. Vemos por ejemplo, las distintas tropas rusas que en principio se posicionan en contra del gobierno central sirio. Luego son usadas como ejército Proxy de Rusia en un punto, desde el sur. Luego tiene algunas cooperaciones con Israel, incluso algunas facciones. Es muy interesante. Y obviamente las tropas Proxy de Turquía. Turquía no es ningún santo en esta situación. Opera también el sistema internacional de una visión muy pragmática y realista de los hechos. Por lo cual vemos el uso del Bayraktar TB2 en muchísimos conflictos, y principalmente en el escenario en el que se enfrentó a una potencia militar de fuste y tuvo buenos resultados fue al comienzo de la guerra en Ucrania. El comienzo de la guerra en Ucrania, ya en el año 2019 y luego en el año 2021. En el año 2019 hubo tratativas con Baykar, que es la empresa, que dicho sea de paso, es propiedad del yerno de Erdogan. Baykar, más allá de ser una empresa privada, tiene un apoyo público muy notable. Esto lo vemos en muchas empresas, tanto militares como dentro de lo que se llaman los Tigres de Anatolia. Tigres de Anatolia son las empresas de renombre en Turquía. Por lo general son empresas dedicadas a la infraestructura, al rubro aeroportuario, a la industria textil, de construcción y demás. Siempre tienen conexiones con el AKP. Por esto también crecieron mucho a lo largo del siglo XXI. Vemos que tienen licitaciones en muchísimos países africanos. El aeropuerto de Mogadiscio en Somalia está construido por una de estas empresas. También muchísimas líneas férreas en Tanzania, puertos en Senegal. En general son empresas turcas cercanas al poder, ¿no? Podemos hablar de una suerte de oligopolio acá. Pero, volviendo a la guerra en Ucrania y el rol de los Bayraktar TB2, tuvieron una participación formidable al comienzo de la guerra, cuando Rusia todavía no había desplegado su armamento electrónico, su sistema de defensa electrónico, más bien, y no había desplegado todavía sus drones, por lo cual el Bayraktar TB2 se utilizaba con sus propiedades ofensivas y tuvieron resultados notables, destruyendo armamento ruso que superaba muchísimas veces el costo del Bayraktar TB2. Recordemos, $5 millones contra, digamos, sistemas antiaéreos que pueden costar 400, 500 millones de dólares, por lo cual el costo-beneficio es muy grande. Posteriormente se evidenció que el Bayraktar TB2 tiene algunas debilidades cuando se usa guerra electrónica, que países como Rusia tienen, países como Estados Unidos tienen, países de la Unión Europea tienen, países como China tienen. Pero si vemos la lista de países que usan el Bayraktar TB2, son mayoritariamente países que sus potenciales conflictos con otros estados son estados que no están digamos, entre las grandes potencias mundiales, no suelen ser estados que están enfrentándose a grandes poderíos militares, sino que, por ejemplo, venta de Bayraktar TB2 a Etiopía o a Somalia, y las hipótesis de conflicto podría haber sido para Etiopía en su momento Eritrea, para Somalia las distintas facciones de Al-Shabaab o de Puntland o de Somalilandia. Vemos que no son países que se enfrentan a grandes potencias, por lo cual el Bayraktar TB2 es un game changer en la lógica militar de estos países, y para Turquía es una herramienta también de diplomacia. Mucho se ha hablado desde la teoría de las relaciones internacionales y este nuevo escenario multipolar del renacimiento del realismo político en función de los intereses del poder nacional y de los atributos del poder nacional. En ese sentido, la construcción de un complejo militar industrial muy sobresaliente como es el turco implica unas nuevas relaciones con diferentes potencias. Me gustaría que nos contaras, teniendo en cuenta este nuevo poderío,
y esta nueva política exterior y el personalismo de Erdogan, como viniste explicando, ¿cómo se relaciona con los grandes poderes, ¿no?, de este nuevo escenario multipolar? Bien, comencemos por el que tiene relaciones más ambiguas, ¿no? Rusia es algo que lo venimos mencionando, pero esto lo de la compartimentalización de las relaciones, de tratar de cooperar en ámbito comercial y tratar de hacer el enfrentamiento menos directo posible, muchas veces a través de ejércitos proxy, pero nunca enfrentamiento directo en el campo militar, geopolítico, digamos, las distintas visiones que pueda tener Turquía del Cáucaso, del Medio Oriente o de África, donde son en general los escenarios donde más suelen enfrentarse, por lo menos en su visión. Pero con Rusia tiene una muy buena relación a nivel personal, como bien mencionabas, desde el personalismo de Erdogan y el personalismo de Putin, encuentran una muy buena relación. Son dos sujetos que están al frente de sus países desde hace más de 2 décadas, por lo cual se han encontrado en distintas reuniones a lo largo de justamente 2 décadas, muchísimas oportunidades, y ya se conocen, y el conocimiento entre dos líderes que tienen una visión personalista del Estado es algo muy importante. En el caso de la guerra de Ucrania y la relación con Rusia, Turquía es el único país de la OTAN que nunca rompió relaciones con Rusia. Nunca rompió relaciones con Rusia, nunca le impuso sanciones, por ejemplo, más allá de que desde la égida occidental se planteaba sanciones a Rusia, sacarlo de los distintos sistemas financieros mundiales, los distintos sistemas bancarios. Turquía nunca aceptó esto. Nunca aceptó esto, siguió comprando hidrocarburos rusos, principalmente petróleo y gas, más que nada gas ruso, a través de los distintos gasoductos que atraviesan su territorio. Recordemos que tiene una posición estratégica Turquía en el panorama mundial. Pero por otro lado no reconoce ninguna de las ganancias territoriales que pueda tener Rusia, ni en el este ucraniano, ni siquiera las ganancias territoriales que pueda tener en Crimea. Luego del 2014, esa operación un poco confusa que fue, y luego con el referéndum que se celebró, pero Turquía nunca reconoció esto. Pero no necesariamente por una cuestión de buenismo para con Ucrania o porque a Ucrania le pueda vender X cantidad de drones o que pueda tener X cantidad de acuerdos comerciales con Ucrania. No es el caso, sino más bien porque si analizamos la posición que ocupa Rusia, ocupa Ucrania y ocupa Turquía en el Mar Negro, vemos que la posición de la península de Crimea y la posición de las ganancias territoriales que podría tener Rusia en la guerra de Rusia-Ucrania le darían una ventaja aún mayor de la que ya tiene Rusia en el Mar Negro. Recordemos igualmente que Turquía tiene el estrecho de Bósforo y de los Dardanelos, por lo cual tiene la última palabra en el paso sea de buques comerciales o de buques militares. Pero igualmente esa ganancia territorial a Rusia le daría una gran ventaja, por lo cual no es tanto una cuestión de buenismo político como a muchos nos gustaría creer, sino más bien de frío cálculo de poder, como al fin y al cabo se terminan manejando las relaciones internacionales, ¿no? En el caso de Estados Unidos, tienen relaciones cambiantes en función del gobierno de turno, ¿no? Por ejemplo, en el gobierno de Trump comenzaron unas muy buenas relaciones, muy buenas relaciones. Sin embargo, hacia el 2018, con la compra del sistema ruso antiaéreo, el S-400, que se consideraba que no era, compatible con el sistema OTAN y planteaba algunas amenazas en cuanto a la seguridad del esquema de defensa OTAN, incorporando un sistema antimisiles ruso, antiaéreo ruso, por lo cual Estados Unidos lo sanciona, le impone aranceles en el aluminio y el acero, 2 exportaciones fundamentales para Turquía, y por otro lado lo excluye del programa F-35. Estas sanciones, en líneas generales, más allá de que los aranceles alivianan un poco, se mantienen contra Turquía a lo largo de la administración Biden. La administración Biden no tenía buenas relaciones con Erdogan en absoluto. A su vez se caracterizaba la administración Biden por llevar relaciones no personalistas, sino en el nivel gubernamental, o con una lógica gubernamental, por lo cual no se relacionaría solamente con hombres fuertes, como le gustaría a Erdogan, sino en el caso de con estados democráticos, institucionalizados, con distintos niveles, reuniones entre secretarios, luego entre ministros, hasta llegar a los jefes de Estado. Esto es algo que Erdogan no comparte, y más allá de la necesidad de ser cercano a los Estados Unidos, no era algo que favorezca a Erdogan. Con la llegada de Trump de nuevo a la Casa Blanca, Trump parece considerar a Erdogan como un aliado fundamental en la región. El discurso, lo vimos el otro día, cuando hace cerca de una semana,
que Netanyahu, primer ministro de Israel, visita Washington y en la típica rueda de prensa que se hace luego de la reunión entre ambos jefes de Estado, Trump le deja muy en claro, si Israel, si Netanyahu tiene algún problema con Turquía, con Erdogan, él puede mediar porque lo conoce muy bien, pero tiene que ser razonable en sus demandas. Es decir, no va a haber en una eventual negociación, Estados Unidos no se va a poner ciegamente en favor de Israel, más allá de que sea un aliado histórico, más allá de todas las concesiones que le pueda hacer, sino que va a contemplar el rol que tiene Turquía, el rol que ocupa Turquía, y a su vez la posición de fortaleza que tiene Turquía en la región, y a su vez reconoce Estados Unidos el rol que está ocupando Turquía en la Siria actual, más allá de que desde Turquía no se reconoce a Siria como una zona de influencia, como le gusta decir a Israel, un estado títere turco, que es a lo que aspira, pero sin dudas tiene una influencia muy grande, y la seguridad y la estabilidad siria depende hoy día de Turquía en buena medida. Por otro lado, con China tienen relaciones comerciales, más bien tiene una diferencia fundamental, que es la cuestión uigur. Recordemos los uigures al oeste de China, la provincia de Xinjiang, que hay muchos cuestionamientos respecto al trato que reciben, respecto a las distintas prácticas de reeducación o asimilación que se acusa el gobierno chino de realizar sobre esta gente, sobre los uigures, que recordemos son de religión musulmana, pertenece al credo islámico y a su vez tiene un legado étnico-cultural túrquico, por lo cual comparten mucho con Turquía y a su vez entran dentro de este discurso del panturquismo, del eurasianismo, que forma parte de la nueva política exterior turca, de la nueva doctrina de política exterior turca que se adopta en el marco de la Patria Azul, que es el nombre que recibe la nueva doctrina luego del intento de golpe de Estado en Turquía en 2016. Por lo cual con China tiene esta diferencia fundamental, pero sin dudas es un aliado comercial fundamental. Turquía entra en la ruta en la iniciativa de la Ruta de la Seda en 2013. Tiene algunas cooperaciones en África, pero es más bien un enfrentamiento por cuestión de infraestructura, cuestiones portuarias, pero es más bien un enfrentamiento a nivel empresarial, más que directo, como podría ser con Rusia en algunos aspectos que tiene enfrentamiento a través de ejércitos proxy. Francisco, hemos llegado al límite de nuestro programa, sin embargo nos quedamos más que con dudas que certezas. En ese sentido estás invitado nuevamente a que participes en Matriz de Opinión. Yo le recuerdo a la comunidad que es fundamental para la divulgación de este conocimiento que nos sigan, que reproduzcan este canal que está vinculado al Centro de Estudios para el Desarrollo Integral y al CEAP de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Francisco, muchas gracias por tu participación y espero tenerte de vuelta acá en el canal. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Sin duda voy a estar de nuevo. Dale, muchas gracias por tu conocimiento, la verdad que increíble, y espero que la comunidad, si tiene preguntas, dudas, por favor las dejen en el casillero de comentarios que van a ser llegadas a Francisco. Francisco, muchas gracias. Muchas gracias.